bienvenidas a Fallera Mayor de Valencia 2022 y tengo aquí a una de las afortunadas, ella es Carla Julia Fernández, viene de la falla Cuartel Palomar y nos va a contar cómo está viviendo estos días tan especiales. Carla, un placer tenerte aquí, primero que nada enhorabuena. Muchísimas gracias, el placer es mío. Bueno, Carla, nos contabas que eres de la falla Cuartel Palomar, pero Cuart Palomar, pero también eres de dos fallas, ¿no? ¿Cómo está eso? Pues sí, soy desde que nací de la falla Barraca Travesí Iglesia del Rosario, es la falla de mi barrio, de donde yo vivo. Y hace como 5 años, pues la ilusión de mis abuelos era que yo también fuera, bueno, que mi hermana y yo, mi familia en general, fuéramos también de su falla. Y entonces llegó un día que dije, oye, pues ¿por qué no? Si a mí me gustan las fallas muchísimo y puedo hacer las dos cosas, pues adelante. Y me apunté a Cuartel Palomar y ya luego surgió el ser fallera mayor y ya pues hasta aquí combinando las dos fallas. Además es fantástico porque puedo disfrutar de las dos, que son fallas diferentes, y aprovechar lo que más me gusta de cada una. Veo que tú vives las fallas a tope y viene de familia, ¿no? Cuéntanos un poquillo. Sí, la verdad que en casa somos muy falleros todos, sobre todo mi hermana y yo, que lo llevamos en vena. Yo creo que nos lo pasaron nuestros abuelos y bueno, estamos súper contentos disfrutando de toda esta aventura y encantados. Muy bien, Carla, para quien no te conozca, cuéntanos un poquillo quién es Carla, cuántos años tiene, a qué se dedica o qué está estudiando y cuáles son sus aficiones. Bueno, pues Carla es una persona de 27 años que tiene dos pasiones, que son las fallas y los niños. Soy maestra de educación infantil y también de inglés, pero realmente me dedico a infantil, ¿no? Es mi especialidad. Y bueno, mis aficiones, pues me encanta leer, me encanta pasar tiempo con mi familia y viajar. Me encanta muchísimo viajar y sobre todo viajar con mis dos mejores amigas, que nos lo pasamos muy bien y salen anécdotas muy divertidas siempre. Muy bien, ¿tus niños qué han dicho? ¿Les has contado que eres de la Corte de Honor? Pues justo este año no estoy trabajando, no estoy adjudicada, pero los niños del año pasado me escribían, me mandaron audios, me mandaron vídeos súper bonitos. O sea, tengo muy buena relación también con sus familias y además me parece una anécdota súper graciosa porque yo siempre he tenido dos sueños, que es tener mi tutoría y ser de la corte, ¿no? Entonces el año pasado conseguí mi primera tutoría para todo un curso y fue en el Colegio de la Fonteta, con la clase de las estrellas, ¿no? Y entonces se cumplió allí un sueño. Y este año se ha cumplido mi otro sueño también en la Fonteta y el acto inició con una estrella en la mano. Entonces me parece súper bonito porque los dos sueños de mi vida en un periodo de un año se han cumplido y se han cumplido en la Fonteta. En el mismo sitio, uno enfrente del otro. Entonces me parece muy bonito. ¿Qué representa para ti la fiesta, Carla? Una forma de vida, es mi forma de vida. ¿Y la figura de la fallera mayor de Valencia? El honor y el respeto más grande hacia nuestra fiesta. ¿Por qué crees que podría ser tu fallera mayor de Valencia? Pues creo que por todo lo que siento hacia nuestra fiesta, por las ganas que tengo de demostrar a toda la ciudad cómo vivo yo las fallas, las ganas que tengo de aprender de todo lo que la fiesta puede ofrecer, porque al final creo que la Fallera Mayor de Valencia y la Corte de Honor tiene el privilegio de conocer cosas que de otra forma no se pueden conocer y de transmitir a todas las personas que no conocen nuestra fiesta lo maravillosa que es. Pues nos quedamos con ese mensaje tan bonito que lanzas. Por último, te voy a pedir que mires a la cámara, cojas el micrófono y lances tú tu propio mensaje a quien tú quieras. Vale. Pues nada, yo en primer lugar me gustaría agradecer al jurado, a las 7 personas que han confiado en nosotras y en especial en mí para ostentar este puesto, ¿no? Para ser candidata a Fallera Mayor de Valencia Corte de Honor. Y ese es mi mensaje más especial. Gracias de corazón. Y luego también querría mandar un abrazo enorme a toda mi comisión, a la Falla Cuartel Palomar, por estar apoyándome y al final darme la oportunidad de estar hoy aquí, a mi familia, a mis padres y a mi hermana y a mis amigos y a todo el mundo, vaya. Muy bien, pues oye Carla, muchísima suerte. Enhorabuena y que disfrutes, que te queda un año muy especial. Muchísimas gracias.